Ok, damos inicio a la segunda parte del video. Vamos a colocar stop acá. Bien, vamos a eliminar este message box que ya no lo necesitamos. Guardamos. Y a continuación debemos declarar las variables que van a almacenar los datos que nosotros necesitamos extraer de las facturas, del texto de las facturas, ¿cierto? Para eso vamos a arrastrar la actividad multiple assign y vamos a declarar acá control K, str-bajo, número, factura, enter, control K, str, fecha, factura, vamos a dar enter por acá, control K, str, nombre, empresa, enter, y acá, control K, str, total, factura, enter. El valor de esta variable va a ser la siguiente. Decimos acá, system.text.regularExpressions.regex.match y entre paréntesis le vamos a enviar la variable que contiene el texto y a través de las expresiones regulares los vamos a capturar. ¿Ok? La variable que contiene el texto es la siguiente. Str texto factura. Le mandamos la variable y decimos, le hacemos el siguiente tratamiento. Punto replace, entre comillas, espacio por nada. Y a su vez la transformamos a mayúscula. Punto to upper. ¿Ok? Le damos coma y le enviamos la expresión regular. Estas expresiones regulares yo las voy a dejar en la descripción del video. La primera sería esta. Punto value. Tenemos la primera sintaxis, guardamos para el número de la factura. En cuanto a la fecha factura, le vamos a dar el valor y será system.text.regularExpressions.regex.match. Le enviamos la variable que es str texto factura, damos la coma y buscamos la expresión regular para fecha factura, que es esta que está acá. Punto value. Guardamos
Guardamos acá. Y en cuanto al nombre de la empresa, abrimos acá. System.text.regular expressions punto regex punto match, entre paréntesis, le enviamos la variable, texto factura, le damos una coma, buscamos la expresión regular para el nombre empresa, punto value. Guardamos y vamos al total factura. Abrimos acá. System.text.regular expressions.regex.match. Enviamos la variable nuevamente. Texto factura. Y aquí debemos hacerle un tratamiento al igual que la primera variable que fue el número de la factura. Entonces aquí le decimos punto replace, entre paréntesis, el espacio por nada, punto replace, entre paréntesis, entre comillas, dos puntos, por nada, punto replace, entre paréntesis, signo peso por nada, coma, le damos acá la expresión regular, punto value. Guardamos, guardamos acá. Una vez declarando estas variables, debemos almacenarla en una tabla de datos para luego poder esa tabla de datos dejarla en el archivo .csv. Entonces vamos a crear una tabla de datos con todos los datos que necesita el archivo .csv. Vamos aquí al principio y arrastramos esta actividad build data table. Presionamos acá el botoncito data table. Vamos a abrir un poco acá. Sacamos esta la editamos. Y la primera columna va a ser el ID. Guardamos. El archivo .csv debe tener este formato, exactamente igual. Las cabeceras están en inglés y nosotros las vamos a hacer igual. ¿Ok? Entonces tenemos el ID, luego tenemos acá, vamos a cambiar el tipo, le vamos a colocar string, y este va a ser invoice, número de factura. ¿Ok? Luego vamos a tener la fecha de vencimiento.
due date. Ok, entonces la primera columna va a ser el ID, luego va a ser due date, ok, luego será invoice, el número de factura, luego la fecha de la factura, ok, luego el nombre de la empresa y luego el total de la factura. Ok. Y la salida de esta tabla de datos la vamos a declarar acá, control K, la vamos a llamar dt-facturas. Enter. Luego guardamos y vamos a arrastrar esta actividad add data row para ir agregando a la tabla de datos todos los datos que va extrayendo la automatización durante el ciclo que le va haciendo a la factura. El data table que vamos a ocupar va a ser el que creamos recién, que será dt facturas, y aquí le vamos a mandar la información en la regla. Abrimos y cerramos llave. Vamos a ocupar entonces desde esta tabla de datos. Recuerden que debemos ocupar el ID y el vencimiento. ¿Ok? Entonces, aquí sería current row, entre paréntesis, comillas, ID punto toString, ¿ok? Coma, current row, entre paréntesis, vencimiento, que fue el nombre que le dimos a la tabla, punto toString, ¿ok? El ID, el vencimiento, el número de la factura, que es str número factura, coma, ahora viene la fecha de la factura, que debemos hacerle un tratamiento especial por el formato. Y esto lo hacemos con date time punto parse exact, entre paréntesis, la variable que contiene la fecha de la factura, le damos coma, le damos el formato que actualmente tiene, que es año, guión, mes, guión, día, coma, nothing, punto, toString, punto toString. Voy a abrir aquí un poquitito, ahí,
Y ahora, entre paréntesis, le vamos a dar el formato que corresponde, que en este caso va a ser día, mes y año. Ok. Le damos coma, después de la fecha viene el nombre de la empresa, que en este caso va a ser estiar nombre empresa, y finalmente el total de la factura, que este va a ser estiar total factura. Ok, ok. Vamos a minimizar un poco esta actividad. Y en esta parte, una vez agregado a la tabla de datos la información, vamos a crear el archivo .csv. Para eso, vamos a arrastrar esta actividad, write CSV, lo pinchamos acá. La tabla de datos que vamos a utilizar va a ser DT facturas y el archivo se va a llamar, entre comillas, reporte.csv. ¿Ya? Vamos aquí a las propiedades y nos aseguramos que tenga las cabeceras chequeadas y que el delimitador sea la coma. Ok. Ahora debemos hacer clic en este botón para poder subir el archivo. Vamos a buscar la actividad clic. Indicamos acá el botón Submit. Chequeamos la opción Strict Selector. Confirmamos. Ok. Luego de apretar este botón, debemos escribir aquí la ruta para poder subir el archivo a la página. Ok. Arrastramos la actividad type into. Eso. Indicamos acá donde vamos a escribir. Confirmamos. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a escribir ahí? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir environment.current directory más, eh, entre comillas, backslash más, entre comillas, el nombre del archivo que es reporte.csv. Guardamos y aquí presionamos para darle un enter. Acá. Quedaría la siguiente sintaxis. Environment.currentDirectory current directory más backslash más reporte.csv más la tecla enter. Ok. De esta forma estamos terminando el desarrollo de esta solución. Vamos a hacer la prueba. Vamos a cerrar aquí este archivo Excel y vamos a ejecutar el robot. Vamos acá, run the file. Aquí vemos que el robot abrió la página, va recorriendo las distintas hojas de la tabla de datos, descargó las facturas. Vamos a ver si es capaz de pasar este desafío.
Vamos acá. Y como vemos, la automatización ha sido capaz de pasar este desafío en 43,87 segundos. Espero que le haya gustado este video. Practíquenlo, compártanlo, que tengan un lindo día.